Bien, última parte de nuestra conversación con Griselda Reyes, dirigente político. Estamos hablando de primarias, de escenarios electorales de cara a 2024. Una de las expectativas que también hay, ya mencionamos el caso, por supuesto, de la participación o no del Consejo Nacional Electoral, que participe o no en esta primaria 2024 es una elección con el CNE. El caso, por supuesto, también de lo que tiene que ver con los venezolanos en el extranjero, que participen o no en 2024, se regirá por lo que establezca el registro del Consejo Nacional Electoral, que hace poco Roberto Abdul de Súmate nos decía, hay menos de 150.000 venezolanos inscritos en el registro electoral fuera de nuestro país, y los números de las organizaciones internacionales hablan de 7 millones de venezolanos. Son temas que hay que, por supuesto, abordar de cara a esa contienda, y el tema de los inhabilitados también es importante, porque poder participar en un proceso interno de la oposición no es garantía de que en 2024 puedan inscribirse. ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cómo ve Griselda Reyes que se le dé por posibilidad de participar a quienes se sabe ya, por lo menos hoy, en 2022, que están inhabilitados ante el Consejo Nacional Electoral, que no van a poder ser candidatos en 2024 a menos que haya un acuerdo político? Sí, complicado, así como decirle al país que tenemos 7 millones de electores fuera. Es un engaño y es una mentira. La participación de los inhabilitados en este momento sería una irresponsabilidad, porque de ganar un inhabilitado y que no haya ese acuerdo o esa negociación política que permita la participación, se perdió la primaria. Que por cierto hay que negociar con el gobierno. Hay que también aclararlo, para quienes le dicen al país que no negocian y que no se sientan a negociar. Aquí todo se negocia y la política es eso, Carlos. Y el tema es que la gente no entiende que la política es el diálogo, es el entendimiento, es la negociación, y que cuando tú estás en una situación como la que vive este país en este momento, tú tienes que ceder. Y tienes que ceder para poder avanzar. Eso no quiere decir que vas a renunciar a tus principios, a tu ética, pero la realidad es que hay unos escenarios y por eso se llama política. Es una ciencia. Entonces, qué difícil es hablarle a los venezolanos con la transparencia. Esa misma falta de transparencia que es la que nos ha llevado a una sociedad que no quiere saber nada de la política, de los dirigentes políticos, que cuando tú agarras las encuestas y tú ves encuestas y dices, Dios mío, pero este liderazgo, ¿qué pasó aquí? Este liderazgo tenía un mejor posicionamiento. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pasa que la gente reaccionó y la gente está entendiendo que yo recibo mi bolsa, que yo recibo mi bono, que yo recibo mi beneficio, pero que yo a la hora de votar, si no llena mi expectativa, me quedo en mi casa. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país, Carlos. Estamos perdiendo todos los venezolanos. Y yo creo que es momento de sincerarse la realidad de todas las organizaciones políticas y poder saber si ustedes tienen el reconocimiento que se están otorgando. O sea, cada uno de estos 10 partidos, que queremos saber si realmente son partidos, porque una cosa es ser organización y otra cosa es un partido político o una organización con fines políticos. Las organizaciones como las ONG, como mi fundación, no tienen una tarjeta, por lo tanto no son un partido político. Eso también hay que decírselo al país, porque aquí hay muchos que se hacen llamar partidos políticos y no son partidos políticos. Entonces, de esos 10 realmente todos están constituidos legalmente ante el CNE y tienen la tarjeta vigente para participación. Eso es importante que el país lo sepa, Carlos. Claro, el caso, por ejemplo, de Acción Democrática. Acción Democrática G4 no tiene la tarjeta ante el CNE. Correcto. La tiene Bernabé Gutiérrez. Exacto, Voluntad Popular, Primero Justicia y así una lista. Entonces, cuando vas al interior del país, en zonas muy adentradas, te das cuenta que la gente no tiene TV, que la gente no tiene este aparato tan fabuloso como lo es el celular, como son las redes sociales, y que la información no llega. Entonces, el que está bien adentro del estado Apure, por ejemplo, no sabe que AD tiene 2 tarjetas, o que, perdón, que no tiene sabe 2. Que Henry y Bernabé se pelearon. Correcto. No lo sabe. Eso lo sabemos aquí porque estamos en el centro, porque manejamos la información, porque tenemos aún internet de vez en cuando la lluvia no aparece. Y la realidad es que tenemos un país desconectado de la política. Si los señores actores políticos que tienen hoy la representación de hacer cosas importantes por el país no reaccionan y no terminan de entender que tienen que reconocer los liderazgos de todo el país, que hay que sentarse y que hay que tener amplitud y pluralidad, no vamos a lograr unos escenarios positivos para el país. Con muchísima responsabilidad lo digo, el país necesita cambio, pero no es un cambio de quitemos a Maduro para sentar a quién. No, es que necesitamos un proyecto de país que entienda que el país está agotado, y agotado es que no tenemos servicios básicos, que no hay salubridad, que no tenemos los hospitales con medicamentos que la gente necesita, que sus niños vayan al colegio a estudiar, y sobre todo un país que no está preparando generación de relevo. Carlitos, algo tan importante, ¿qué médicos vamos a tener nosotros en 50 años? No se están haciendo posgrados, no se están graduando médicos, o sea, hay un tema gravísimo en todas las áreas del país
Y esto va a repercutir en lo que es actividad económica y lo que es concebir un país en 50 años. Y nadie le está hablando No. a esta gente. No. Están hablando de primarias, están hablando de quién va a ser el candidato, cómo se va a definir. Esos liderazgos, entendiendo lo que está pasando con lo que vemos en las encuestas, que siempre decimos, una encuesta es una fotografía del momento. La fotografía nos dice hoy que no hay un líder en Venezuela. Nadie que tenga, bueno, Rafael Acaba tiene más de 30 puntos y le sigue Nicolás Maduro. Eso habla de cómo está el panorama político. Esa misma realidad y reconociendo liderazgos, ¿cómo va a Griselda Reyes ese perfil que pueda llegarle a la gente? Que no sea tal vez un rostro tradicional de la política, ¿no? Mira, Carlos, yo creo que hay que definitivamente salir a la calle y escuchar a la gente, escuchar a ese ciudadano de a pie, escuchar a esa persona que está trabajando en el restaurante de mesero, a la gente que está en la cola de la gasolina y realmente ser honestos con lo que quiere el país. Cuando tú hablas con la gente, y vengo a editar un foro hace poco en Mérida, la gente me decía, bueno, Griselda, ¿qué va a pasar? O sea, no hay un líder que nos mueva la fibra, nos preocupa que la pelea estéril simplemente agote el sentir de los ciudadanos y que no exista conexión. Y la realidad es que mucha gente dice, no voy a salir a votar, no voy a participar. Yo creo que el país podría estar buscando una cara fresca. Yo creo que el país tiene que buscar una persona con conocimiento, con background, una persona que entienda los derechos humanos, el sentir del venezolano, una persona amplia que tenga cero confrontación. El país necesita sanar heridas, necesita cerrar heridas muy profundas y no lo va a lograr con la confrontación, no lo va a lograr con la pelea estéril. Esto solo se va a lograr con gerencia, con capacidad, con gente que se rodee de gente muy preparada y capacitada, y no pongo en duda que en este país lo hay. En este país hay gente con mucho conocimiento, con muchas ganas de aportar, pero que no se les permite porque no son parte de la cuna de los partidos tradicionales. Yo creo que podría también pasar un escenario sorpresivo en el país, no lo pongo en duda. El 70% de la encuesta, de la última encuesta, dice que el país podría ser un independiente. El país es independiente, el PSUV es la primera organización política y le sigue Acción Democrática con 2%. Con 2%. Entonces creo que es momento de sentarse, de bajarle a ese ímpetu que tenemos, y me incluyo porque hago política, que tenemos los políticos en este país, y creo que es momento de hacer una retroinspección de que hacia dónde vamos y cómo vamos. No hay otra solución, no hay soluciones mágicas, no hay héroes y no hay mesías, porque cuando nos creemos que hay mesías, pasa lo que está pasando en el país actualmente. Entonces, quien es dueño de un TikTok y de una red social y la gente lo aplaude porque vive haciendo historias maravillosas que me causan mucha risa, eso no puede gobernar un país. O sea, yo creo que también la gente debe tener un poco de coherencia y entender que el país necesita gente seria, que le duele a este país y que tenga un profundo nacionalismo, que entienda que solo trabajando juntos vamos a recuperar el país que queremos y que soñamos construir juntos, ¿no? 2024 parece un escenario lejano. Voy a aprovechar una pregunta de un invitado, porque sobre la fecha también hay una realidad. Algunas declaraciones del Ejecutivo, de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de manera jocosa en algunos casos, en otra no tan jocosa, han dicho que las elecciones pueden ser en 2024 o antes. Hay una pregunta de nuestra audiencia, @1Marvin nos escribe: buenas tardes, estudiando la posible jugada política del madurismo, por ejemplo, adelanto de elecciones para 2023, desconexión política de los partidos con la ciudadanía. No es fácil estar dentro o fuera del país y decir yo soy el Mesías. Totalmente. ¿Qué hacer ante esa jugada, esa posibilidad? Porque no es descartable que se puedan adelantar las elecciones, entendiendo que hay comentarios sobre el tema, ¿no? Sí, fíjate que además que es una reacción que la hemos vivido en otros momentos en el país. O sea, que un adelanto de elecciones se podría dar, depende cómo el partido de gobierno hoy esté tabulado. Si ellos hoy están haciendo análisis político y están haciendo levantamientos y movimientos de estructuras, y tú los ves, vamos a renovar las estructuras de tal estado, de cual municipio, de cual parroquia.
Eso no es otra cosa que un análisis de cómo estoy internamente. Y ese cómo estoy internamente es lo que le va a decir al partido de gobierno si está preparado o no para un adelanto de elecciones. Y ya está en campaña, además. Muy encampañado, pero es que además si las sanciones se relajan como creemos que además tiene que hacerse por un tema económico, por un tema de bolsas, por un tema de un montón de situaciones que el país requiere, esto también les va a dar a ellos una bonanza económica que va a ser usada, por supuesto, en seguir fortaleciendo la maquinaria del partido, del gobierno. Pero ahora, ¿por qué la oposición se quedó atrás? No es por falta de recursos, no es por falta de conocimiento y capacidad, ni por falta de tarjeta. ¿Por qué la oposición no se preparó durante estos 22 años para enfrentar estos escenarios? Es porque sencillamente hemos confiado en que somos mayoría y que como mayoría vamos a gobernar. No, estamos siendo gobernados por minoría y seguiremos gobernados por minoría hasta que la mayoría no entienda cuál es el lugar que debe ocupar y en qué momento lo debe ocupar. Entonces, la realidad es que no estamos preparados bajo ningún escenario, ni para el 2023 ni para el 2024. A hoy estamos muy raspados. Eso es una realidad. Al menos que el señor ciudadano que me esté viendo detrás de la pantalla entienda que tiene que salir a formar parte de ese cambio, que la ciudadanía debe activarse y que tiene que existir el empoderamiento del ciudadano. O sea, el ciudadano tiene el poder en sus manos. ¿Quién ejerce el poder? Yo, cuando voy a la urna electoral. Ahí en ese momento es que podemos cambiar y elegir correctamente, pero para eso tenemos que exigir candidatos que nos puedan representar y que no tengan detrás un talón de Aquiles. ¿Me explico? La responsabilidad es de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. Griselda Reyes con nosotros, dirigente político. Con esto finalizamos nuestro espacio y también cerramos la semana. Como siempre, agradeciéndoles a todos su sintonía, que nos acompañen a través de esta señal y por supuesto en las redes sociales, @encontextopiso y @carlospenalosa. Recordándoles como siempre que nuestro canal de YouTube está disponible para ustedes. Allí van a encontrar todo nuestro contenido audiovisual. Estas entrevistas también van a poder verlas nuevamente por allí y por supuesto compartirlas, comentarlas, y esos comentarios también podemos leerlos acá en nuestro espacio. Feliz fin de semana para todos, nos vemos nuevamente el día lunes.